Muy buenas tardes. Hoy, jueves 9 de mayo del 2019, abordaré un tema relativo a las pruebas en amparo, una parte solamente, en donde se trata de hacer algunas precisiones, porque esto nos llega a confundir ya en la praxis. Y lo peor de todo es que también nuestros juzgados de distrito o algunos juzgados de distrito tampoco interpretan justamente algunos preceptos. Decíamos que vamos a hablar sobre las pruebas. Sobre este punto, el artículo 119 de la Ley de Amparo, ley que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra nos dice: serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesión por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa. Aquí debemos hacer la primera precisión. Es falso lo que algunos opinan en relación a que en materia de amparo no existe la prueba confesional. La prueba confesional sí existe, y debemos entender que la única confesional que no existe es la de posiciones. Es decir, que el género es prueba confesional. La prueba confesional de posiciones debemos recordar que no es la única, es decir, es una de las especies. Entonces tenemos la prueba confesional expresa y la prueba confesional tácita. Esas, claro que pueden ofrecerse perfectamente. Seguimos adelante. La documental podrá presentarse con anterioridad. Quiero que se ponga atención en esto, porque estamos hablando de la prueba documental. Esta posteriormente va a ser motivo de aclaración. Repito, la documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Debo señalar que en materia penal, normalmente, lo que se ofrece como prueba es precisamente la documental o las documentales. La prueba testimonial, dice, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo, podrá ofrecerse a más tardar 5 días antes de la audiencia constitucional, sin contar la del ofrecimiento ni la señalada por la propia audiencia. Repito, estamos hablando de la inspección judicial, de la pericial y de la testimonial, y dice, y de cualquier otra. Y están omitiendo una prueba, repito, que en materia penal es muy importante, que es precisamente la prueba documental. Al respecto, quiero que se ponga atención en cuanto a esta proposición prescriptiva, que lamentablemente está como desilvanada, está sacada de contexto. Es decir, en la proposición que acabo de leer, en mi criterio, debió haberse incluido precisamente la prueba documental, en el sentido que voy a leer a continuación. 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que aquellos les hubieran solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada, una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho con 5 días antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. Si se dan cuenta, es exactamente la misma prescripción que se establece para prueba testimonial, para prueba
pericial y para inspección. Entonces, insisto, esta proposición debería estar contenida en el párrafo que contiene la proposición prescriptiva relativa a la indicación o la prescripción a que se refiere la testimonial, pericial e inspección judicial. Es decir, que deberá ofrecerse la documental con la misma anticipación, es decir, 5 días antes, deben ser días hábiles, sin que se cuente el día del ofrecimiento ni el día de la audiencia constitucional. Ahora bien, esto es muy importante señalarlo. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a pensar que se solicite una prueba documental que consta en algún archivo de algún juzgado y queremos ofrecerlo como prueba. Veamos aquí con toda precisión cómo debemos nosotros actuar. Dice, si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen. Al uso de las medidas de apremio y agotados estos, si persiste el incumplimiento, denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación. Si se trata, dice, de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes. Aquí parece ser que no queda clara la instrucción, es decir, el legislador creo que peca aquí de generalizar lo que no debe ser generalizado, es decir, debemos hacer una distinción que parece ser que la jurisprudencia trata con mucha claridad. Dice aquí, interpretación del artículo 121 de la Ley de Amparo, precepto que acabamos de leer. El precepto citado regula dos supuestos en que el juzgador puede requerir a otras autoridades la revisión de documentos ofrecidos como pruebas por las partes en el juicio de amparo indirecto. Esto es, primero, cuando estén bajo el resguardo de algún servidor público ante la eventualidad de que su expedición o entrega no se lleve a cabo a pesar de haber sido requeridos oportunamente. 2. Se trate de actuaciones concluidas originales a petición de cualquiera de las partes. En el primer caso, es decir, cuando estén todavía en proceso, para que el juez de amparo requiera a otra autoridad, las partes deben demostrar haber solicitado oportunamente su expedición. ¿A qué me refiero con que sea oportunamente? Oportunamente, repito, debe ser 5 días antes de la audiencia constitucional, sin hacer cómputo de esta ni del día del ofrecimiento. En total estaríamos hablando de 7 días hábiles. Dice, lo que se explica por la mayor facilidad que tienen de obtenerlas, tomando en cuenta que las autoridades están obligadas a expedir oportunamente las copias al solicitante y que éste tiene interés en que lleguen al procedimiento de amparo. Entonces, específicamente, ¿cómo tenemos que ofrecer esas pruebas? Ofrecemos la prueba documental consistente en el expediente número tal que se ventila o se está ventilando en el juzgado tal. Documento o documental que ya se solicitó a dicha autoridad. Al efecto me permito acompañar la copia con el acuse de recibo de la misma. Esto obviamente significa que antes de esta promoción tenemos que solicitar dicha documental a la autoridad que deseamos expida la copia. Y es solo frente a la contumacia de las autoridades que tienen a su cargo la expedición que interviene el órgano jurisdiccional
para entablar un diálogo directo con aquellas y exigirles el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Sin embargo, en relación con las actuaciones concluidas originales, estamos hablando del otro supuesto. Sin embargo, dice, en relación con las actuaciones concluidas originales, no opera la misma razón para exigir a las partes que acrediten haber formulado tal solicitud con antelación ante el servidor público respectivo, porque la racionalidad que orienta al contenido de la primera parte del artículo 121 de la Ley de Amparo no opera para su último párrafo, pues tratándose de las actuaciones concluidas originales, estas no pueden entregarse a las partes, sino que son las autoridades las que deben mantenerlas bajo su resguardo. Luego, sobre la base de que estas cargas que se imponen a las partes en la prosecución de un juicio deben descansar en una base objetiva y razonable, se concluye que no es el caso de imponer al justiciable, que se ubica en el último párrafo de la norma apuntada, la misma carga que consta en su primera parte, pues ninguna autoridad tiene que solicite la entrega de las actuaciones concluidas originales si a ningún fin práctico llevaría esa exigencia, cuando de antemano se conoce que no se verá satisfecha su petición. Por esta razón, basta con que las partes soliciten al juez de amparo que requiera las actuaciones concluidas originales a la autoridad respectiva y que éstas guarden relación objetiva con la litis constitucional, para que aquel la requiera y éste la remita a dicho juzgador federal, sin que sea necesario que previamente los interesados acrediten haberla solicitado. Al respecto, entonces existe la tesis jurisprudencial por contradicción que dice: actuaciones concluidas originales ofrecidas como prueba en el juicio de amparo indirecto. Para que el órgano jurisdiccional la requiera, es suficiente con que lo solicite el oferente sin que sea necesario que éste acredite haberla solicitado previamente a la autoridad que las tiene bajo su resguardo. Espero que con esto quede más o menos claro la intención del legislador. Es decir, primera precisión, dijimos, debe ir junto con la prueba pericial de inspección y testimonial, el caso de la prueba documental, cuando ésta se trata de documentos que se encuentran en archivos de juzgados o de ciertas instituciones públicas, haciendo el señalamiento, repito, de que cuando se trata de actuaciones que están en trámite, el oferente de la prueba debe solicitarlas antes, desde luego, del ofrecimiento que haga ante el juez de distrito. En el caso de juicios ya concluidos, no es necesario que el oferente de la prueba solicite previamente a dicha autoridad que le haga entrega de los originales, sino que esto lo hará saber al juzgado de distrito. En el siguiente sentido, solicito que este juzgado a su vez pida a la institución X los originales de tales actuaciones en virtud de haber sido ya concluido dicho trámite o dicho juicio. Y espero que con esto creo que se aclare un poco la problemática que se ha presentado, en donde lamentablemente los juzgados de distrito rechazan la promoción de petición de asuntos concluidos y le dan el mismo tratamiento tanto al documento o a la documental que está en trámite como a la documental que está ya totalmente concluida. Esto desde luego son desaciertos de los juzgados de distrito, pero valdrá la pena que esta precisión se haga valer y se invoque la jurisprudencia que acabo de señalar. Muchas gracias, que tengan
un magnífico fin de semana y que Dios los siga bendiciendo. Buenas tardes.